Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señorías. Señor Marlaska, discúlpeme si algunas preguntas que yo le formule son reiteradas respecto de la intervención de mi compañera de grupo, en el grupo mixto, María Caballero, pero lo que creo es que me las conteste a mí, precisamente. Y empezaré por hacerle algunas consideraciones previas, puesto que comparece usted como miembro de un gobierno presidido por el señor Sánchez, que inició su presidencia del gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura contra la corrupción. Tras esto, el señor Sánchez en el 2019 mintió a los españoles, pactando con cuantos prometió que no pactaría, y su segundo mandato estuvo marcado por un confinamiento ilegal, denunciado por Vox y declarado inconstitucional, y por la gestión de una pandemia que fue aprovechada por miembros del entorno del Gobierno, según parece, para enriquecerse con la compra de material sanitario, mientras 130.000 de nuestros compatriotas morían en la peor gestión imaginable de esta crisis. Hechos insólitos estos que habían hecho caer a cualquier gobierno que no fuera ese en el que usted colabora o al que usted pertenece. Pero, en fin, y esta es la razón por la que usted y nosotros, los senadores, estamos aquí, para esclarecer si ustedes fueron o no conocedores, lo que les convertiría en partícipes por omisión de este escándalo gigantesco que merece ser investigado y, en su caso, sus autores sometidos a la acción de la justicia. Usted, señor Marlaska, ha sido ministro del Interior, cosechando reprobaciones en los gobiernos del señor Sánchez desde el año 18, al que me refería antes, hasta el día de hoy. Bueno, vamos a obviar las circunstancias en que se produjo la investidura del señor Sánchez, con un gigantesco acto de corrupción a nuestro juicio, cambiando votos por amnistía. Pero bueno, esta legislatura ha sido marcada asimismo por la presunta corrupción e imputaciones de personas de un modo inimaginable, incluyendo al fiscal general del Estado. Y vamos ahora a fechas anteriores a la pandemia, concretamente enero de 2020, fecha en la que algunos de los actores del presunto latrocinio organizado en torno a la compra de material sanitario protagonizaron un esperpéntico sainete en el aeropuerto de Barajas con la llegada de la vicepresidenta del régimen golpista y criminal de Venezuela, Delcy Rodríguez. La cabecilla del régimen chavista tenía vetada su entrada en el territorio español, y estos actores del sainete fueron su compañero en el Consejo de Ministros entonces, señor Ábalos, su asistente Coldo García y el señor Víctor de Aldama, que casualmente se encontraba por allí, pese a ser horas de madrugada, casualidades de la vida. Bueno, respecto de esta visita, el Gobierno ha mantenido varias versiones, algunas de ellas contradictorias entre sí, que han ido evolucionando según aparecían indicios, pero bueno, según la UCO, que nos ha surtido de información sustanciosa respecto de esto, el presidente del Gobierno, señor Sánchez, estaba al tanto del viaje de la señora Delcy Rodríguez, según una conversación interceptada entre Ábalos y Sánchez de WhatsApp, en la que se demuestra que el señor Sánchez era conocedor. ¿Usted era también conocedor de la visita de la señora Delcy Rodríguez o se enteró también escasas horas antes de la llegada de ella, cuando, según ustedes, ya estaba volando? Muchas gracias. Lo único, presidente, si me permite, por lo de antes de la citación, no solamente quiero dejar claro que nos recibimos en el Ministerio del Interior, en mi gabinete, un oficio para que procediéramos a citar o localizar a esa persona o pidiendo auxilio a mi gabinete. Es lo único que he referido en ese extremo, porque evidentemente lo hubiéramos materializado directamente, y esa es la causa por lo que ayer, y ante esa noticia y por lo que se podía imputar, vuelvo a decir, a mi gabinete, no digo por la comisión, presidente, sino por eso es por lo que tomé la medida de que se me explicara qué es lo que había sucedido al respecto. Y contestando a su pregunta, señor Gordillo, indicar y subrayar que yo lo conocí poco antes, no le puedo decir cuántas horas, muy poco antes, y lo que se expuso y lo que se me trasladó es que ya había conocimiento, o brevemente después,
de ese conocimiento de la prohibición de entrada de esta persona, y eso sí que lo trasladé. Evidentemente que esa persona no podía pisar territorio Schengen. O sea, poco tiempo antes, pocas horas antes. No le puedo decir, pero poco tiempo. Bueno, el mensaje del señor Ábalos al presidente del gobierno, Sánchez, decía: y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes si quiere verme discretamente. Y el presidente del gobierno contesta: bien. Por lo tanto, el presidente del gobierno lo conocía con antelación. Usted dice que no, pero el presidente del gobierno, desde luego, queda demostrado en este WhatsApp que sí. Por lo tanto, esto contradice sus declaraciones en el Senado el 25 de febrero del 20, cuando se afirmó que se enteraron cuando la cabecilla chavista ya volaba hacia España y que la gestión de la situación fue poco menos que un acierto de Ábalos para salvar no sé qué crisis diplomática. Bien, entonces a usted, ministro del Interior, el presidente del Gobierno no le comunica nada, no le dice nada de esta visita, no le hace ningún comentario. A mí no me comunica nada el presidente del Gobierno, eso lo tengo clarísimo, y desconozco hasta qué punto el presidente del Gobierno sabía de esa visita. ¿Y el señor Rafael Pérez Ruiz, su número 2 en el Ministerio, tampoco era conocedor de esto? ¿Sabe Pues usted poco antes que yo, igualmente, porque yo creo que es la persona con la que me traslada esa información al respecto, porque le vuelvo a decir que se comunican las visitas, las presencias de autoridades extranjeras a la Secretaría de Estado de Seguridad, toda vez que es la competente para adoptar, dentro de distintas unidades de la misma, las medidas necesarias y valorar la protección precisa para los mandatarios que vengan en público y en privado, como últimamente ha sido el caso del presidente Milei. Pero según parece, el señor Koldo García, después de estos pantallazos que iban y venían entre el presidente del Gobierno y el ministro, y el mismo señor Koldo García, inicia los trámites ordinarios que se suponen necesarios para la visita de cualquier autoridad extranjera. ¿Su ministerio o funcionarios de su ministerio intervinieron en estos preparativos? Porque son muy previos, desde luego, al conocimiento que usted dice haber tenido de esta visita. A mí lo que me consta es que el Ministerio del Interior conoce, cuando digo el Ministerio del Interior es cualquier funcionario, poco antes, y se observa y se ve en el estudio preliminar de las personas que vienen que hay una persona que viene y tiene un señalamiento Schengen, vuelvo a decir, y eso ya determina que se adopte la medida que le he indicado. Es llamativa, señor ministro, coincidirá usted conmigo, la presencia del señor Víctor de Aldama, que se encuentra en prisión incondicional y sin fianza en el aeropuerto de Barajas, a unas horas bastante extravagantes, de madrugada, ¿no? Es destacable. ¿A usted le informaron de alguna manera de la presencia del señor Aldama en Barajas? ¿Tuvo usted algún conocimiento? No, la desconocía. Vale, de acuerdo. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Han comentado el señor presidente del Gobierno y usted en algún caso esta visita, puesto que me dice usted que no ha hablado con el presidente acerca de la visita de Delcy Rodríguez ni de ninguna de las circunstancias que concurrieron en este aterrizaje, traspaso de maletas que usted dice que por lo visto no hubo, igual que su compañero entonces de Gobierno, el señor Ábalos? ¿Usted no ha hablado nada de esto con el señor presidente del Gobierno? ¿Un tema tan de actualidad y tan llamativo? No he hablado nada. Vuelvo a decir que lo único que le puedo comentar es cuáles son las competencias del Ministerio del Interior al respecto y cómo se cumplimentaron. Muy bien. Vamos a pasar ahora, si le parece bien, señor ministro, al tema de la compra de material sanitario en su ministerio. ¿A usted le consta que el señor Koldo García estuviera en algún momento en el Ministerio del Interior y con quién pudo estar? Pudo estar, no lo sé, pero evidentemente pudo estar porque en aquellos momentos, vuelvo a decir, teníamos un centro de coordinación donde estaban distintas instituciones, entre ellas en el centro de coordinación estaba, creo que no al principio, pero muy inmediatamente también el Ministerio de Transportes, evidentemente, porque había que gestionar todo lo que era la materia de seguridad, transporte, infraestructuras, etcétera, y éramos las autoridades competentes, como también estaba en ese centro de coordinación un representante del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Sanidad.
Con lo cual, quiero decir que en algún momento pudo estar perfectamente. Pero como ministro del Interior usted ha tenido durante estos 6 años encomendadas las más altas funciones de mando superior y dirección y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya obligación, señor ministro, es detectar los delitos a tiempo e impedir su comisión. Ha habido chivatazos o presuntos chivatazos, la destitución del señor Pérez de los Cobos por no informarle de las investigaciones de la UCO que pudieran comprometer al Gobierno. Y lo cierto, señor ministro, es que los presuntos delincuentes en la compra de material sanitario campaban por sus respetos por varios ministerios durante la pandemia y usted no tuvo ningún conocimiento de nada de lo que se hacía en este periodo. En el Ministerio del Interior nadie campaba a sus anchas. Eso se lo puedo afirmar rotundamente. O sea, que nadie se enteraba de nada con capacidad de decisión, ni era responsable de nada, ni el presidente, ni el señor Ábalos, ni usted mismo. Le vuelvo a decir que en el Ministerio del Interior todo se hizo con la regularidad exquisita que debe hacer o realizar toda administración pública. Muchas gracias. Con el mayor de los respetos a la legalidad. Nadie campaba. Nos dedicamos, eso sí, a conseguir los elementos de protección individual para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para nuestros funcionarios de prisiones, para los internos y todo en parámetros de legalidad. Bueno, dice usted que en su ministerio se hizo todo con exquisita legalidad, pero lo cierto es que aquí se han cobrado comisiones más que millonarias. O sea, Estoy diciendo que en el Ministerio del Interior se realizó todo con estricta legalidad. Lo he subrayado en mi observación, señor ministro. ¿Quién le informaba a usted directamente sobre el procedimiento de adjudicación de mascarillas? ¿No hablaba usted con nadie diariamente o directamente de estos temas? No. Hay muchas cuestiones que se planteaban en el momento al que hacemos referencia de una crisis sanitaria. Yo tenía reuniones permanentes todos los días en Moncloa. Eran momentos complejos y dentro del Ministerio del Interior, cuando hay una contratación, cuando se da evidentemente la indicación y la orden primera de conseguir dentro de los procedimientos legales el material necesario por las razones que le he indicado, evidentemente hay una confianza absoluta en los distintos órganos del Ministerio encargados de la contratación, como evidentemente luego se ha podido comprobar que así ha sido. ¿Esa confianza absoluta la tenía usted también en don Daniel Belmar Prieto? En todos los funcionarios, porque ninguno de ellos nunca me ha ofrecido ninguna razón para poder dudar de ellos, sino todo lo contrario. Este colaborador suyo, Daniel Belmar, aseguró a los agentes que sí tenía información y que iba a entregarla, pero después parece ser que cambió de opinión y aseguró que la entregaría cuando la UCO se la pidiera por escrito a su departamento, ya que al parecer el requerimiento judicial se había mandado a otro. ¿Dio usted en algún caso la orden de retrasar la entrega de documentos a los agentes o de actuar de esta manera? Jamás, y creo que se ha entregado toda la documentación desde el primer momento y al primer requerimiento, y esa ha sido evidentemente la actuación del Ministerio del Interior conforme a cualquier requerimiento. El caso es que ese retraso se produjo, ¿no? ¿Y pudo haberle dado, señor ministro, a alguien esa orden? ¿O quizá fue el señor Belmar motu propio quien optó por requerir tal solicitud por escrito? Le vuelvo a repetir, señoría, que no se ha dado ninguna orden en ese sentido, sino todo lo contrario, de máxima colaboración. Muy bien. El señor Belmar contó a los agentes que las empresas que tuvieron un contrato de emergencia durante la pandemia surgieron de una reunión interministerial en la que el Ministerio de Fomento y Transportes puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario. Y admitió que existía un acto de la reunión interministerial, pero no permitió a los agentes el acceso a este documento. Esa es la verdad. Llegando a enseñar un documento en la pantalla del ordenador, pero no permitió a los agentes leer su contenido. De aquel acontecimiento o de este suceso se levantó acta haciendo constar tal vicisitud, según los agentes. ¿Esa comisión interministerial existió? ¿Tuvo usted conocimiento de que existiera tal comisión? Existía el centro de coordinación al que le he hecho referencia, donde estaban integrados distintos ministerios y distintas instituciones también, como la FEMP, porque vuelvo a decir que también había asumido yo la dirección de las policías locales de todo el país.
Pues no comprendo entonces la actitud del señor Belmar, y permítame esta observación, ni cuándo faltó a la verdad, si en la primera declaración, en la segunda, o tal vez, o quizás en ambas, señor ministro. Yo creo que el señor Belmar ha dejado claro, vuelvo a decir, en todo momento la colaboración máxima del Ministerio del Interior con toda la investigación que se haya abierto y que esté abierta al respecto. El señor Belmar señaló que don José Luis Rodríguez le ordenó ponerse en contacto con la empresa del hoy detenido señor de Aldama, Soluciones de Gestión se llamaba, por alguien en el Ministerio, pero desconoce a través de quién. ¿Fue usted quien le proporcionó el teléfono en algún caso? Yo no he dado ningún teléfono, no he dado ninguna indicación sobre ninguna de las empresas. Le vuelvo a decir que mi conocimiento al respecto es a posteriori de con quién se contrató y de cómo vino la contratación. Y le vuelvo a decir que la contratación vino por un cauce muy normal, que es dentro de un centro de coordinación, y cuando una de las prioridades es para garantizar la seguridad pública al conjunto de los ciudadanos, para garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplan su función, que pudieran disponer de los materiales personales de protección, ahí se tiene conocimiento por parte de uno de los ministerios que está integrado de que hay organismos como son, le he dicho, Puertos del Estado, ADIF, que parece que tiene una vía segura de adquisición. Y ahí es donde empieza. Y cuando se tiene conocimiento, que esto lo he tenido a posteriori por el Ministerio, de que había sociedades que eran las que intermediaban en la contratación, es cuando llega el material, porque nosotros a quienes habíamos pedido que ampliaran la petición para nosotros luego poder tener a disposición era a Puertos del Estado o a DIF. Muy bien, pero entonces fueron el señor Belmar y el señor Rodríguez, número 2 y número 3, según parece en el organigrama del Ministerio, quienes gestionaron toda la compra. Usted reitera que no desempeñó ningún papel. Usted desconocía todo lo que había en su ministerio respecto de las compras de mascarillas. ¿Era usted ajeno a todo? Respecto a la contratación, por supuesto que se estaba contratando y que se estaba adquiriendo, por supuesto que lo conocía, pero respecto al procedimiento de contratación no intervine en ninguno, ni en el señalamiento, ni en nada, sino simplemente desde la primera indicación de que se procediera a intentar localizar empresas, como lo hicieron todas las administraciones, empresas que podrían proveer de mascarillas, porque era inexistente en España. Si no me equivoco, en aquella fecha solo había una empresa en España en ese sentido. Muy bien. Vamos a pasar a don José Antonio Rodríguez González, que ostenta el llamativo apodo de Lenin, según dicen los periódicos. Bueno, parece ser que él ha admitido en sede judicial, no parece ser, admitió en sede judicial que fue el mismo el contacto de su ministerio con el señor Koldo, tras recibir de alguien del ministerio su número, pero afirmó no recordar quién le proporcionó el contacto. ¿Tampoco se lo facilitó usted al señor Lenin o José Antonio Rodríguez, no? No. ¿Y sabe quién se lo pudo facilitar? No. Tampoco. Muy bien. ¿Usted mantuvo algún encuentro con el señor? Pero ya le he dicho que el contacto fue debido a que cuando se tiene conocimiento de las empresas a las que había que adquirir en esos términos, pues se señaló desde el Ministerio que Koldo era el contacto. Eso lo he conocido, vuelvo a decir, a posteriori. A posteriori, sí. Ya lo he oído. ¿Usted mantuvo algún encuentro con el señor Ábalos fuera del Consejo de Ministros, naturalmente, tras la declaración del estado de alarma? ¿Qué relación tenía usted con el señor Ábalos? Muy de ministro. Hablaban de este tema de la compra de mascarillas. No, ya le digo que seguro que en aquel momento, y como nos veíamos todos los días en Moncloa, porque había reunión permanente, en algún momento tuvimos que hablar de la necesidad de adquirir mascarillas, de dar protección, en mi caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Pero en concreto, de una operación concreta de adquisición, no. Señor Gordillo, le quedan 3 preguntas. Gracias, muy amable, señor presidente. Y con el señor Koldo, pasaré a otra pregunta. Con el señor Illa, don José Antonio Rodríguez no recordaba su contacto con Ingesa. ¿Usted hablaba con alguien o solo hablaba con el señor Illa
respecto de la compra de mascarillas? Con el Lo señor Ábalos ya me ha mismo- dicho que no. Lo mismo que pude hablar con el señor Ábalos, vuelvo a decir, en esas reuniones de todos los días, evidentemente una preocupación y en los primeros momentos era la necesidad de localizar proveedores de mascarillas. Ujú. ¿Conoce usted al subteniente de la Guardia Civil, don José Luis Rodríguez García? No, ¿Y conoce usted, no mantuvo usted, a ver, no lo conoce bien? ¿Recibió usted en el Ministerio alguna vez al señor Víctor de Aldama? no le conozco. ¿Y no le consta a usted que haya sido en algún momento colaborador en los servicios de información de la Guardia Civil? No me Señor. consta. Y por último le quería preguntar, con la benevolencia del señor presidente, si es tan amable de contestarme, ¿lo puede usted decirme que no? Haga la pregunta, ¿Qué señor comentario, señor presidente, por favor, qué comentario o qué opinión le merece a usted las consecuencias nefastas de la ley ECRIS que han permitido el escarcelamiento de numerosos presos terroristas de ETA, a quien usted persiguió con acierto durante un periodo precedente de su trayectoria política, cuando era juez? Señor ministro, mire, señor Gordillo, ¿conoce usted que esta presidencia no va a admitir que en esta comisión se hable de asuntos que no son de esta comisión? Por lo tanto, la pregunta, si el señor ministro no la quiere comentar, no la quiere contestar, lo entenderé perfectamente. No seré yo quien le diga que la conteste. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. En todo caso, la formulo y no sé, es una simple curiosidad. Señor ministro, muchas gracias por sus respuestas y muchas gracias, señor presidente.